En este momento de quietud, donde el ruido del mundo y el peso de las preocupaciones financieras parecen desvanecerse, te invitamos a un lugar de reflexión profunda. ¿Cuántas noches has pasado en vela, con la mente atrapada en un laberinto de deudas, facturas y la constante sensación de que nunca es suficiente? Quizás has buscado soluciones en cada esquina, has trabajado incansablemente y has seguido todos los consejos del mundo solo para encontrarte en el mismo punto de partida. Hoy te proponemos considerar una verdad más elevada, que la batalla más grande por tu prosperidad no se libra en tu cuenta bancaria o en tu lugar de trabajo, sino en el terreno de tu espíritu. Existe una puerta que conduce a la abundancia del Padre, una puerta que no se abre con la fuerza humana, sino con una llave de rendición y fe. Prepárate para embarcarte en un viaje que trasciende la simple petición de ayuda financiera. Lo que estás a punto de iniciar es una consagración, una alineación sagrada de tu corazón con el corazón del dueño de todo el oro y toda la plata. Esta no es una oración para recibir dinero, sino una jornada para convertirte en la persona a la que Dios puede confiarle las riquezas de su reino. A lo largo de los próximos momentos, exploraremos juntos un camino espiritual diseñado para derribar las fortalezas de la escasez, sanar la mentalidad de pobreza y edificar en ti una identidad de mayordomo fiel, un canal puro a través del cual fluyan sin cesar los recursos del cielo. Abre tu espíritu, silencia tus miedos y permite que la esperanza divina comience a sembrar una semilla de multiplicación en la tierra fértil de tu fe. Oh Padre Celestial, Creador del universo y dueño de todo el oro y de toda la plata. En este momento sagrado, me presento ante tu trono de gracia no como un mendigo que clama por migajas, sino como un hijo que regresa a la casa del Padre, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de ti. Declaro con mi boca y creo en mi corazón que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hoy elijo apartar mi mirada de la escasez que me rodea y fijarla en la infinita abundancia de tu reino, rindiendo mi espíritu a la verdad de que en ti tengo todo lo que necesito y mucho más. Con un corazón humillado, vengo a confesar mis faltas y a pedir tu perdón. Perdóname, Señor, por las veces que la ansiedad por el dinero ha ocupado el lugar de la fe en ti. Perdóname por haber puesto mi seguridad en un empleo, en una cuenta bancaria o en mis propias fuerzas, convirtiendo los recursos en ídolos que gobernaban mis emociones y decisiones. Me arrepiento de cada palabra de queja, de cada pensamiento de duda y de cada sentimiento de miedo que ha deshonrado tu promesa de cuidado. Lava mi corazón de toda raíz de avaricia, de la comparación con otros y del afán desmedido por las riquezas terrenales. Limpia mi espíritu, oh Dios, y renueva en mí una confianza pura y absoluta en tu soberanía. En el poderoso nombre de Jesús, renuncio ahora a todo espíritu de miseria, escasez y deuda que ha operado en mi vida y en mi linaje. Rompo todo pacto, consciente o inconsciente, con la mentalidad de pobreza. Declaro que las cadenas de la deuda se quiebran, que las fortalezas del temor a la falta se derrumban y que el yugo de la opresión financiera es destruido por el poder de tu unción. Te entrego, Padre, el control total de mis finanzas. Te doy mis ingresos, mis gastos, mis deudas y mis posesiones. Te entrego mis planes, mis sueños y mis preocupaciones. Ya no son míos, sino tuyos. Toma el timón de mi barca financiera y guíame a puerto seguro. Te pido, Espíritu Santo, que desciendas sobre mi mente y sanes cada herida que ha generado una percepción de insuficiencia. Arranca de raíz toda creencia limitante sembrada en mi infancia, toda palabra de maldición sobre mis finanzas y todo trauma que me ha enseñado a vivir esperando lo peor. Renueva mi entendimiento con tu palabra, transformando mi mente de un desierto de escasez a un jardín de abundancia. Implanta en mí la mente de Cristo, una mente que comprende los principios de tu reino, que ve la oportunidad en medio de la crisis y que opera desde una identidad de hijo amado, heredero de todas las cosas junto con Él. En lugar de pedirte riquezas, hoy te pido tu sabiduría. Dame, oh Dios, la sabiduría que viene de lo alto para administrar los recursos que tú ya me has dado y los que están por venir. Abre mis ojos espirituales para ver las ideas
las estrategias y las conexiones divinas que has preparado para mí. Enséñame a trabajar con excelencia, diligencia e integridad, no para acumular tesoros en la tierra, sino para ser un reflejo de tu gloria. Capacítame para ser un solucionador de problemas, un creador de valor y una fuente de bendición en cada lugar donde ponga la planta de mi pie. Todo para tu honra. Me consagro a ti, Señor, como un mayordomo fiel. Declaro que mi vida, mis talentos y mis recursos no me pertenecen, sino que son instrumentos en tus manos para cumplir tus propósitos en la tierra. Haz de mí un canal limpio y puro, a través del cual tu provisión pueda fluir sin obstáculos, para bendecir a mi familia, a tu iglesia y a los necesitados. Prepárame para administrar poco, para que puedas confiarme mucho. Que mi mayor anhelo no sea ser rico, sino ser hallado fiel en tu presencia, escuchando un día de tus labios las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Activo ahora, por fe, la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Me comprometo a honrarte con mis primicias y con lo mejor de todo lo que reciba, confiando en tu promesa de que mis graneros serán llenos con abundancia. Abro mi mano para dar con alegría y generosidad, sabiendo que la medida que yo dé será la medida que recibiré, aumentada, remecida y rebosando. Cierro la puerta al egoísmo y abro las compuertas de mi corazón a ser un dador alegre, sembrando en tu reino con la certeza de que cosecharé bendiciones hasta que sobreabunden. Por lo tanto, declaro en fe que el ciclo de la escasez en mi vida ha terminado hoy. Me levanto en mi nueva identidad como un hijo próspero del Rey de Reyes, un administrador de los tesoros del cielo. Declaro que las ventanas de los cielos se abren sobre mí, que tu bendición me alcanza y que todo lo que emprenda prosperará según tu voluntad. Camino en favor divino, rodeado de tu gracia y provisto por tu mano poderosa. Mi confianza no está en lo que veo, sino en lo que tú has prometido. Todo esto lo sello y lo declaro hecho, en el nombre invencible y victorioso de Jesús. Amén. La oración que has comenzado no es una fórmula mágica nacida de la invención humana, sino un eco profundo de las verdades eternas tejidas a lo largo de toda la Escritura. Su poder no reside en la combinación específica de palabras, sino en la alineación del corazón con los principios inmutables que Dios mismo estableció para la prosperidad de sus hijos. Es una sinfonía de conceptos bíblicos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que al ser declarados con fe, activan las leyes espirituales del reino. Su origen no se encuentra en un único autor o un salmo perdido, sino en el corazón mismo del Padre, quien anhela ver a sus hijos caminar en la plenitud de la herencia que les fue comprada en la cruz. El fundamento de esta consagración se arraiga en el primer encuentro de la humanidad con Dios como proveedor en el monte Moría. Cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su único hijo, Dios proveyó un carnero y se reveló a sí mismo como Jehová Jireh, el Señor proveerá. Esta oración extrae su poder inicial de ese mismo principio de rendición. Al entregar el control total de las finanzas, al estar dispuestos a poner en el altar lo que más valoramos o tememos perder, nos posicionamos para que Dios se revele como nuestro proveedor de maneras sobrenaturales. La oración es, en su esencia, un acto de fe que declara que nuestra fuente no es el empleo ni la economía, sino el Dios que provee en el monte de la prueba. Otro pilar fundamental es el principio de la mayordomía, una verdad enseñada por Jesús en la parábola de los talentos. Allí, el Señor no entregó sus bienes a sus siervos para que los consumieran, sino para que los administraran y los multiplicaran. La potencia de esta oración se desata cuando nuestra identidad cambia de dueño a administrador. Dejamos de ver los recursos como nuestros y comenzamos a verlos como suyos, confiados a nosotros para un propósito mayor. Dios no busca bendecir a personas para que acumulen, sino para que se conviertan en canales de distribución de su reino. Por eso, la oración se centra en pedir sabiduría y fidelidad, no riqueza, pues sabe que al siervo fiel se le confía mucho más. La dimensión de la guerra espiritual es innegable y bíblicamente sólida. Jesús mismo enseñó que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. La escasez
la deuda opresiva y la mentalidad de miseria son a menudo fortalezas espirituales que se levantan contra el conocimiento de la provisión de Dios. Esta oración no es pasiva, es una declaración de autoridad en el nombre de Jesús. Se basa en el poder que nos fue otorgado para atar y desatar, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Al renunciar a espíritus de pobreza, no estamos participando en un ritual supersticioso, sino ejerciendo nuestra autoridad como hijos de Dios para romper cadenas generacionales y patrones de pensamiento que nos han mantenido cautivos. La transformación que esta oración busca se alinea perfectamente con la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 12 sobre la necesidad de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Una mente que ha sido moldeada por la carencia, por palabras de maldición o por traumas financieros, no puede percibir las oportunidades de Dios. El poder de esta oración radica en su capacidad para actuar como una herramienta quirúrgica del Espíritu Santo, extirpando creencias limitantes y sembrando las verdades de la palabra. Cada día de esta consagración es un paso para desaprender los caminos del mundo y aprender a pensar como un heredero del reino, viendo con los ojos de la fe la abundancia que ya existe en el plano espiritual. El principio de la siembra y la cosecha es una de las leyes espirituales más poderosas y menos comprendidas. La oración se vuelve exponencialmente efectiva cuando se combina con la acción de dar. No se trata de un soborno a Dios, sino de un acto de fe que demuestra que confiamos más en su capacidad de proveer que en nuestra capacidad de retener. Como enseña 2 Corintios 9, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Al comprometernos a honrar a Dios con nuestras primicias y a ser dadores alegres, estamos abriendo las compuertas para que la ley de la multiplicación opere a nuestro favor. La oración prepara la tierra del corazón, pero la siembra es la semilla que garantiza la cosecha. El marco de los 33 días no es un número cabalístico, sino un profundo anclaje profético. Representa la edad en la que Jesús completó su obra en la tierra, culminando en la victoria absoluta sobre la muerte, el pecado y toda forma de escasez. Este periodo de consagración es un viaje simbólico que nos invita a morir a nuestra vieja naturaleza financiera, aquella llena de miedo, ansiedad y autosuficiencia, para resucitar a una nueva vida en Cristo, donde operamos como administradores de su gracia y abundancia. Cada día es una declaración de que nuestra victoria financiera no depende de nuestro esfuerzo, sino de la obra consumada de Cristo en la cruz. Finalmente, el poder culminante de esta oración se encuentra en el paso de la petición a la declaración. Santiago nos enseña que el que duda es como la onda del mar y no recibirá cosa alguna del Señor. Esta oración está diseñada para edificar la fe hasta el punto en que dejamos de rogar desde la necesidad y comenzamos a declarar desde nuestra posición de autoridad como hijos. Se basa en la promesa de Jesús en Marcos 11, de que si creemos que lo que decimos será hecho, nos vendrá. Es el acto de fe más elevado, llamar a las cosas que no son como si fuesen, no porque tengamos poder en nosotros mismos, sino porque confiamos plenamente en el poder de aquel que ya ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En el corazón de esta travesía de 33 días se encuentra una llave espiritual oculta, un principio divino que a menudo pasa desapercibido en nuestra búsqueda de soluciones rápidas. No es un número mágico ni un amuleto de la suerte, sino un profundo eco profético que resuena con el acto más poderoso de provisión y victoria en toda la historia. Dios no opera al azar. Su universo está tejido con patrones de orden, propósito y significado. Comprender el armazón espiritual sobre el que se construye esta consagración es fundamental para desbloquear su pleno poder transformador, pues no es la duración lo que importa, sino la verdad que representa cada uno de esos días. El número 33 no fue elegido por casualidad. Simboliza la edad en la que Jesucristo completó su misión en la tierra, la edad de su victoria final sobre el pecado, la muerte y toda forma de maldición, incluida la de la escasez. Su vida fue la máxima expresión de entrega y sacrificio, culminando en una resurrección
que desató un poder ilimitado. Por lo tanto, este viaje de 33 días es una invitación a caminar en paralelo a ese patrón redentor. Cada día es un paso para morir a la vieja identidad financiera, esa que está atada al miedo, la ansiedad y la autosuficiencia, para poder resucitar a una nueva vida en Cristo, una vida donde operamos no como esclavos de la deuda, sino como herederos y administradores de la abundancia del reino. Este período de consagración es, en su esencia, la renovación de un pacto. En la antigüedad, los pactos se sellaban con un sacrificio, una señal tangible de un compromiso inquebrantable. Al dedicar 33 días, estamos presentando un sacrificio vivo, nuestro tiempo, nuestra atención y, lo más importante, nuestras arraigadas creencias sobre el dinero. Estamos declarando a través de una acción sostenida que nuestro pacto de confianza no está con nuestro salario o con la economía mundial, sino con Jehová Jireh. Es un acto que sella nuestra fe en sus promesas, demostrando que estamos dispuestos a abandonar nuestros métodos fallidos para abrazar plenamente su sabiduría y provisión sobrenatural. La clave espiritual también reside en el principio de la formación del carácter. Dios está más interesado en quiénes nos estamos convirtiendo que en lo que estamos recibiendo. Un periodo de 33 días es un tiempo divinamente diseñado para forjar la disciplina, la paciencia y la perseverancia, cualidades indispensables para un mayordomo fiel. Es un campo de entrenamiento espiritual, donde el músculo de la fe se fortalece a través de la práctica diaria. La gratitud se convierte en un hábito y la escucha de la voz de Dios se agudiza. Dios no puede confiar grandes riquezas a un carácter débil o impulsivo. Por eso, utiliza este tiempo para edificar en nosotros la madurez necesaria para manejar la bendición que está por venir. Además, este marco temporal activa la promesa de la revelación progresiva. Dios rara vez revela todo su plan de una sola vez. Él nos guía paso a paso, luz a luz. Los 33 días están estructurados para llevarnos de una gloria menor a una mayor. Los primeros días se centran en la limpieza y la renuncia, preparando el terreno. Los días intermedios se enfocan en la renovación de la mente y la siembra de nuevas verdades. Los días finales nos posicionan para recibir la cosecha y caminar en la manifestación. Es un proceso orgánico, como el de un agricultor que no puede esperar recoger el fruto al día siguiente de plantar la semilla. Este viaje honra el proceso divino y nos enseña a confiar en cada etapa. La promesa divina de que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho es otro pilar de esta llave espiritual. Estos 33 días son nuestra oportunidad de demostrar fidelidad en lo que parece pequeño, la constancia en la oración, la obediencia a una instrucción específica del Espíritu Santo, la generosidad con los recursos que ya poseemos, por escasos que parezcan. Cada día es una prueba de fidelidad. Al honrar a Dios consistentemente durante este tiempo, estamos calificando para un nivel mayor de responsabilidad y bendición. Estamos demostrando en el ámbito espiritual que somos vasos en los que se puede confiar, listos para ser llenados hasta rebosar. El simbolismo del número 3 en las Escrituras a menudo se asocia con la resurrección y la perfección divina. Jesús resucitó al tercer día. La deidad se compone de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 33, compuesto por este dígito repetido, amplifica este significado, apuntando a una resurrección completa y a una obra perfecta en nuestras finanzas. No se trata de una simple mejora, sino de una transformación total, una resurrección de un estado de muerte financiera a una vida de abundancia según el diseño perfecto de Dios. Es la declaración de que la obra que Dios comienza en el día 1 la perfeccionará completamente al final del ciclo. En última instancia, la llave secreta que abre la puerta de la multiplicación no es el número en sí, sino la rendición total que este viaje de 33 días representa. Es el acto de entregar cada aspecto de nuestra vida financiera a la soberanía de aquel que murió y resucitó para darnos vida en abundancia. Es el intercambio de nuestra limitada perspectiva por su visión ilimitada, de nuestra fuerza agotable por su poder inagotable. Al completar este ciclo sagrado,
No solo hemos orado por un cambio, sino que nos hemos convertido en el cambio. Nos hemos alineado tan íntimamente con el corazón del proveedor que la provisión fluye no como un evento milagroso, sino como la consecuencia natural de nuestra nueva identidad en Él. Para que esta consagración de 33 días se convierta en el catalizador de una transformación financiera duradera, es esencial abordar la práctica diaria no como un ritual vacío, sino como una cita divina, un encuentro sagrado con el Rey del Universo. La forma en que uno se acerca a este tiempo de oración es tan importante como las palabras que se pronuncian. Se trata de una disciplina del espíritu, un entrenamiento consciente para alinear cada fibra del ser con la frecuencia de la abundancia del cielo, moviéndose desde la teoría de la fe hacia la experiencia tangible de la provisión de Dios. El momento elegido para esta cita diaria tiene un profundo significado espiritual. Se recomienda encarecidamente que este tiempo de oración se realice en las primeras horas de la mañana, antes de que el ruido del mundo y las demandas del día comiencen a competir por la atención. Al entregarle a Dios las primicias del día, se está declarando proféticamente que Él es la prioridad número uno sobre todas las demás cosas, incluidas las preocupaciones financieras. Este acto de devoción matutina, similar al de los patriarcas y profetas que buscaban a Dios al amanecer, santifica el resto del día y posiciona el espíritu para recibir dirección y favor desde el primer momento. Junto con el tiempo, el espacio también juega un papel crucial. Es vital designar un lugar específico y constante para este encuentro diario. No necesita ser un lugar elaborado, pero sí debe ser un santuario de quietud, un rincón libre de interrupciones donde el teléfono móvil esté silenciado y las distracciones del hogar queden fuera. Este espacio se convierte en un altar personal, un lugar donde la presencia de Dios es honrada y esperada. Con el paso de los días, este lugar se cargará de un peso espiritual, convirtiéndose en un recordatorio físico del pacto que se está forjando y un ancla para la fe en momentos de duda. La postura del cuerpo debe ser un reflejo de la actitud del corazón. Arrodillarse es una poderosa expresión externa de humildad, rendición y reverencia ante la majestad de Dios. Es un acto que comunica sin palabras: Señor, reconozco tu soberanía y mi total dependencia de ti. Si arrodillarse no es posible, sentarse con la espalda recta o estar de pie con las manos abiertas en señal de recepción también son posturas que honran a Dios. Más allá de lo físico, la postura interior es la clave. Un corazón quebrantado y humilde, libre de orgullo y autosuficiencia, es el verdadero altar que Dios busca. La consistencia a lo largo de los 33 días es la prueba de la fidelidad. Habrá días en que la motivación flaquee, en que el cansancio parezca abrumador, o en que los problemas financieros griten más fuerte que las promesas de Dios. Es precisamente en esos días cuando la disciplina forja el carácter. No faltar a la cita ni un solo día es una declaración de guerra contra la inconstancia y la duda. Cada día consecutivo de oración es como un eslabón que se añade a una cadena de fe. Una cadena que se vuelve lo suficientemente fuerte como para romper los yugos de la escasez y arrastrar las bendiciones del cielo a la realidad terrenal. Oración diaria debe comenzar siempre con adoración y reconocimiento, no con la lista de necesidades. Las palabras declaradas deben exaltar a Dios como el dueño absoluto de todo, el creador del universo y la fuente de toda provisión. Es fundamental verbalizar su señorío sobre las finanzas personales, declarando en voz alta que todo el oro y toda la plata le pertenecen y que Él es Jehová Jireh. Este acto de poner a Dios en su lugar correcto reajusta la perspectiva y sitúa el problema bajo la sombra de su poder ilimitado, en lugar de permitir que el problema ensombrezca la fe. Después de la adoración, sigue el acto de rendición y renuncia explícita. Es el momento de declarar en voz alta, con autoridad en el nombre de Jesús, la renuncia a todo espíritu de miseria, escasez, deuda y temor. Se deben nombrar específicamente las ataduras: el miedo a no llegar a fin de mes, la ansiedad por las facturas, la mentalidad de pobreza heredada. Luego se entrega simbólicamente cada área: los ingresos, los gastos, las deudas, las posesiones, los sueños.
Este acto de verbalización es crucial, pues la fe viene por el oír, y oír la propia voz sometiéndose a Dios fortalece la convicción interior. Una vez que el terreno ha sido limpiado, la oración se enfoca en pedir, no dinero, sino la sabiduría de lo alto. Las palabras deben reflejar un anhelo por la mente de Cristo, pidiendo al Espíritu Santo que revele ideas divinas, estrategias de multiplicación y soluciones creativas a los problemas existentes. Es el momento de pedir un corazón de mayordomo fiel, la capacidad de administrar con excelencia lo poco para poder ser confiado con lo mucho. Esta petición alinea el deseo personal con el propósito de Dios, que no es simplemente enriquecer a un individuo, sino capacitar a un distribuidor de su reino. El cierre de cada tiempo de oración es fundamental para sellar el proceso en fe. Jamás se debe terminar con una nota de duda o súplica desesperada. La oración concluye con un acto de gratitud profética. Se agradece a Dios por adelantado por la victoria financiera, por las puertas que ya se están abriendo en lo invisible, por la sabiduría que está siendo derramada y por la provisión que ya está en camino. Declarar con convicción: gracias, Padre, porque sé que me has oído y que la obra ha comenzado. Transforma la oración de una petición a una recepción activa. Finalmente, la práctica no termina cuando uno se levanta de la oración. Los 33 días son un estilo de vida, no un evento aislado. Después de la oración matutina, el resto del día se vive en un estado de expectativa y obediencia. Esto implica mantener un diario de gratitud para registrar incluso las bendiciones más pequeñas, estar atento a las instrucciones sutiles del Espíritu Santo y actuar con prontitud ante las oportunidades que Él presenta. La oración abre las compuertas del cielo por la mañana, pero es la obediencia y la gratitud durante el día lo que mantiene el flujo de la bendición constante. El viaje de 33 días no es un camino monótono y uniforme, sino una ascensión espiritual con etapas claramente definidas, cada una diseñada por el arquitecto divino para construir una fortaleza de prosperidad sobre el fundamento sólido de la fe. No se puede edificar un palacio sobre un terreno inestable, y de la misma manera, Dios no derrama su abundancia sobre un carácter que no ha sido preparado. Por ello, la progresión es intencionada, moviéndose desde la demolición de las viejas estructuras de escasez hasta la inauguración de una nueva identidad como mayordomo del reino, donde cada fase es indispensable para la solidez de la siguiente. Los primeros 3 días de esta consagración a menudo actúan como un potente purgante para el alma. El espíritu, acostumbrado durante años a la dieta tóxica de la ansiedad y el miedo a la falta, experimenta una desintoxicación inicial que puede ser turbulenta. Es común que durante el día tercero, el enemigo lance su contraataque más feroz, trayendo a la mente todas las razones por las que este camino no funcionará, magnificando las deudas y susurrando mentiras de fracaso. Superar esta primera barrera de incredulidad es la primera gran victoria, un acto de fe que demuestra a los cielos que el compromiso es real y que la decisión de confiar en Dios es inquebrantable. Tras la tormenta inicial, entre los días 4 y 6, una quietud sobrenatural comienza a descender sobre el corazón. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia palpable del Príncipe de Paz. El ruido mental constante de las facturas por pagar y los saldos en rojo empieza a ser silenciado por una confianza serena en que el control ha sido transferido a manos más capaces. Esta paz no es una emoción pasajera, sino el fruto del Espíritu que brota en un corazón que ha elegido descansar en la soberanía de Dios, estableciendo el primer ancla de la nueva realidad financiera. El séptimo día, siguiendo el patrón divino de la creación y el descanso, a menudo se convierte en el escenario del primer sello tangible del pacto. No se trata de una manifestación espectacular de riqueza, sino de una señal íntima y personalizada, un guiño del Padre que confirma que la oración ha sido escuchada. Puede ser una pequeña deuda que es perdonada, un descuento inesperado en una compra necesaria, o una palabra de aliento de un desconocido que habla directamente a la situación financiera. Es la primera evidencia material de que el mundo espiritual ha respondido a la fe
y la primera gota de una lluvia de bendiciones que está por venir. La segunda semana, que abarca desde el día 8 hasta el 14, marca el comienzo de una profunda obra de renovación interior. Con la paz como fundamento, el Espíritu Santo comienza a iluminar las áreas del carácter y los hábitos que han contribuido a la escasez. Se revelan las raíces de la mala administración, los patrones de gasto impulsivo que nacen de vacíos emocionales o la tacañería que proviene de un corazón incrédulo. Este es un tiempo para el arrepentimiento práctico, para cambiar la forma de gestionar los recursos, crear un presupuesto y someter cada decisión financiera a la sabiduría de Dios, aprendiendo a ser fiel en lo poco. Habiendo limpiado los cimientos y reparado las grietas del carácter, el periodo que se extiende desde el día 15 hasta el 21 se caracteriza por la apertura de la visión espiritual. Al igual que Daniel, cuyo ayuno de 21 días le trajo revelación, la perseverancia en la oración comienza a despejar la ceguera espiritual. La mente, antes fijada en la limitación, empieza a percibir el vasto campo de oportunidades que Dios ha dispuesto. Surgen ideas creativas para nuevos ingresos. Se identifican conexiones estratégicas que antes pasaban desapercibidas y se abren puertas laborales o de negocio que parecían selladas. En esta fase crucial, se produce una transformación fundamental en la dinámica de la oración. La súplica ansiosa de quien pide desde la necesidad se transforma en la consulta confiada de un socio que busca dirección. La pregunta ya no es un desesperado «Señor, dame dinero», sino un expectante «Señor, muéstrame dónde está la provisión que ya has preparado para mí». Se entiende que Dios no es un cajero automático celestial, sino un Padre sabio que anhela capacitar a sus hijos para que sean administradores inteligentes y multiplicadores de sus recursos en la tierra. La recta final, que comienza en el día 22, introduce la prueba de la fidelidad a un nivel superior. Habiendo demostrado un cambio de corazón y de hábitos, Dios comienza a confiar pequeñas responsabilidades y recursos adicionales. Es la oportunidad de ser generoso cuando todavía parece que no hay suficiente, de administrar con excelencia, un pequeño aumento de ingresos o de invertir tiempo y talento en un proyecto del reino sin esperar una recompensa inmediata. Cada acto de obediencia en estas pruebas, aparentemente menores, califica al individuo para recibir una mayor medida de la bendición de Dios. Es durante esta fase final cuando el principio de la siembra y la cosecha se activa en toda su plenitud. El impulso de dar ya no es una carga o una obligación religiosa, sino una expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la fidelidad de Dios. Se comprende en el Espíritu que la mano cerrada no puede recibir y que al abrirla para sembrar en la vida de otros y en la obra de Dios, se están abriendo las compuertas del cielo para recibir una cosecha prensada, remecida y rebosante, tal como lo promete la ley espiritual de Lucas 6:38. Como resultado directo de esta transformación, entre los días 26 y 30, la multiplicación deja de ser un evento aislado para convertirse en un flujo constante. Lo que comenzó como un goteo de bendiciones se transforma en un río de provisión. El favor divino se hace evidente en el trabajo, en los negocios y en las relaciones. Las ideas que Dios dio en la etapa anterior comienzan a materializarse y a producir frutos financieros tangibles. La prosperidad ya no se busca, sino que persigue al mayordomo fiel como una consecuencia natural de su alineación con los principios del reino. Los días 31 y 32 son de consolidación y anclaje. El propósito de Dios no es solo cambiar las circunstancias, sino forjar una nueva identidad. En estos días, el Espíritu asimila profundamente la verdad de que uno ya no es un esclavo de la deuda, sino un hijo próspero del Rey, un heredero de todas las cosas en Cristo. La seguridad financiera ya no descansa en cifras bancarias volátiles, sino en la roca inamovible de las promesas de Dios, construyendo una fortaleza interior que ninguna crisis económica externa podrá derribar. Finalmente, el 33º día no marca un final, sino un comienzo glorioso. Es el día de la graduación, la coronación de un proceso que ha transformado a un suplicante en un administrador. La oración de este día ya no es de petición, sino de agradecimiento, declaración y comisión.
La persona se levanta no solo libre de las cadenas de la escasez, sino equipada y comisionada por Dios para ser un canal de bendición, un distribuidor de la abundancia del cielo, para impactar a su familia, su comunidad y al mundo, completando así el ciclo de victoria que la vida de Cristo modeló. Las verdades de la provisión divina no son meras teorías teológicas, sino realidades vivientes que se han manifestado una y otra vez en las vidas de quienes se atreven a creer. La fe no se alimenta de abstracciones, sino de la evidencia tangible de la fidelidad de Dios. Por eso, las historias que se tejen a lo largo de la historia, tanto en las páginas de la Escritura como en las vidas de personas comunes, no son simples anécdotas, sino testimonios poderosos, faros de esperanza, que iluminan el camino y declaran que lo que Dios ha hecho por uno, anhela hacerlo por todos sus hijos. Consideremos la historia de Ana, una madre soltera de Valencia, atrapada en un laberinto de deudas de tarjetas de crédito y un préstamo personal que consumía la mayor parte de su salario como auxiliar de enfermería. Cada fin de mes era una batalla de ansiedad, una calculadora en una mano y una pila de facturas en la otra. Inició esta consagración con un corazón dividido entre el escepticismo y la desesperación, sintiendo que ya no tenía nada que perder. Los primeros días fueron una lucha interna, pero se aferró a la disciplina de la oración matutina como a un salvavidas. Alrededor del 7º día, una calma inexplicable comenzó a asentarse en su espíritu, una paz que no tenía sentido en medio de su tormenta financiera. Ese mismo día, recibió una llamada de una antigua compañera de trabajo que le debía 400 euros desde hacía más de 2 años, una deuda que Ana ya había dado por perdida. La amiga le explicó que se había acordado de ella de repente y sintió una urgencia por saldar la cuenta. No era una fortuna, pero para Ana fue el estruendo de la voz de Dios, el primer sello de su pacto que le gritaba: «Te he oído, estoy contigo». A medida que avanzaba hacia la segunda fase de la consagración, no apareció un cheque millonario en su buzón. En cambio, durante sus tiempos de oración, comenzó a sentir un impulso persistente de retomar su antigua afición por la repostería, específicamente por los fartons caseros que su abuela le había enseñado a hacer. Al principio lo descartó como una distracción, pero la idea se convirtió en una instrucción clara. Con los 400 euros inesperados, compró ingredientes de calidad y comenzó a hornear, compartiendo sus creaciones con vecinos y colegas del hospital. La respuesta fue abrumadora. En la recta final del viaje de 33 días, los pequeños encargos se habían convertido en un flujo constante de pedidos. El dueño de una horchatería cercana probó sus fartons y le ofreció un contrato para ser su proveedor exclusivo. Al llegar al día 33, Ana no solo había pagado por completo una de sus tarjetas de crédito, sino que había establecido una fuente de ingresos adicional que le permitió reducir sus horas en el hospital para pasar más tiempo con su hijo. Su prosperidad no llegó como un golpe de suerte, sino como el fruto de la obediencia a una sabiduría divina que multiplicó los talentos que ya estaban en sus manos. Esta experiencia moderna es un eco fiel de la historia de la viuda de Sarepta, narrada en el Libro de los Reyes. Ella no enfrentaba deudas, sino la inanición. Su realidad era un puñado de harina y un poco de aceite, lo justo para una última comida antes de dejarse morir junto a su hijo. Su situación era un callejón sin salida, una sentencia de muerte dictada por la escasez más extrema que se pueda imaginar. La lógica humana y el instinto de supervivencia le ordenaban aferrarse a ese último bocado con todas sus fuerzas. Sin embargo, la instrucción de Dios, a través del profeta Elías, desafió toda lógica. Le pidió que de esa última porción hiciera primero un pan para él. Era una petición absurda, una prueba de fe radical. Dios le estaba pidiendo que sembrara su última semilla en el reino, que honrara al Señor con sus primicias, aunque esas primicias fueran todo lo que le quedaba entre la vida y la muerte. Su obediencia en ese momento de desesperación fue el acto que activó la ley de la multiplicación sobrenatural. Es crucial entender que la tinaja de harina y la vasija de aceite no se llenaron hasta el borde en un instante. El milagro no fue un evento único de almacenamiento, sino un proceso continuo de provisión. La Escritura dice que la harina no escaseó
ni el aceite menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho. Esto significa que cada día, al ir a buscar lo necesario para esa jornada, encontraba suficiente. La provisión de Dios era diaria, enseñándole una dependencia constante y destruyendo la mentalidad de almacenamiento ansioso para construir una mentalidad de confianza en el flujo diario del cielo. De manera similar, la experiencia de Javier, un desarrollador de software de Madrid, refleja el poder de la estrategia divina. Su empresa estaba al borde de la quiebra, habiendo perdido a su principal cliente. Se había encerrado en su despacho durante semanas, analizando hojas de cálculo y buscando soluciones lógicas, pero cada puerta que tocaba se cerraba. Comenzó la consagración por la insistencia de su esposa, sintiendo que su fe empresarial estaba tan en bancarrota como sus finanzas. Los primeros 15 días fueron una agonía para su mente analítica. Tuvo que luchar para silenciar sus propios planes y simplemente escuchar. Una mañana, durante la oración, recibió una imagen mental clara y vívida. No era una idea para un nuevo software, sino la visión de aplicar su tecnología existente, diseñada para la gestión logística, a la optimización de recursos en grandes explotaciones agrícolas, un sector que desconocía por completo. La idea parecía tan descabellada que la descartó, pero regresó con una fuerza innegable durante los días siguientes. Venciendo su incredulidad, Javier investigó ese nuevo sector y descubrió una necesidad latente que su software podía resolver a la perfección. Con una fe renovada, contactó a una de las mayores cooperativas agrícolas del país. Para su asombro, le concedieron una reunión de inmediato. Resultó que llevaban meses buscando una solución tecnológica como la suya sin éxito. Antes de que terminaran los 33 días, Javier había firmado un contrato piloto que no solo salvó su empresa, sino que la posicionó en un mercado nuevo y mucho más lucrativo. Su milagro no fue dinero caído del cielo, sino una estrategia celestial que redimió su trabajo y su ingenio. Ya sea la multiplicación de unos pocos recursos, como en el caso de Ana y la viuda de Sarepta, o la revelación de una estrategia innovadora, como en el caso de Javier, el patrón divino es inmutable. Dios no responde a la desesperación pasiva, sino a la fe activa. Él honra la rendición total, renueva la mente para que pueda percibir sus soluciones y bendice las manos que se mueven en obediencia a su dirección. Estos testimonios no son excepciones a la regla, son la regla del reino, una invitación abierta para que cada hijo de Dios deje de sobrevivir con las migajas de la economía del mundo y comience a vivir del banquete inagotable de la provisión del Padre. Al cruzar el umbral del 33º día, el ciclo de consagración no llega a su fin, sino que culmina en un glorioso comienzo, una inauguración celestial a una nueva dimensión de existencia. Es el momento en que la obra interna, forjada en la disciplina de la oración y la rendición, se solidifica en una realidad externa e inquebrantable. La metamorfosis es completa. La vieja identidad financiera, con sus harapos de miedo y sus cadenas de deuda, ha sido sepultada para siempre, y en su lugar se levanta un mayordomo coronado, revestido de la autoridad y la confianza del Rey. Ya no se trata de esperar un milagro, sino de caminar como un milagro viviente, un testimonio del poder restaurador de Dios. Como resultado de esta alineación total, un cerco de protección divina se establece de manera permanente alrededor de las finanzas del fiel. Es la materialización de la promesa de Malaquías, donde Dios reprende al devorador por causa de los que le honran. Las fugas inexplicables de dinero cesan. Las averías inesperadas que antes saboteaban cada avance financiero se disipan y los ataques de la escasez que operaban como ladrones en la noche son frustrados por una muralla de fuego celestial. La provisión ya no solo consiste en lo que llega, sino también en lo que se preserva, protegiendo la cosecha de toda plaga y asegurando que cada recurso cumpla su propósito divino. El flujo de la abundancia sufre una transformación radical, pasando de ser un arroyo que sacia la sed personal a un río caudaloso que riega desiertos a su paso. La mentalidad de supervivencia es reemplazada por una conciencia de sobreabundancia, donde la primera pregunta ante la llegada de un recurso ya no es cómo retenerlo,
sino a quién bendecir con él. Se activa el principio del Salmo 112, donde el hombre justo reparte y da a los pobres, y su justicia permanece para siempre. La persona se convierte en un centro de distribución del reino, un canal tan limpio y abierto que Dios puede hacer fluir a través de él cantidades cada vez mayores de su provisión, sabiendo que no se estancarán en el egoísmo. La balanza de la justicia divina se inclina a favor del consagrado, liberando un decreto de restitución sobre todo lo que el enemigo o la injusticia humana le habían robado. Años de trabajo no remunerado, inversiones perdidas por engaño o herencias usurpadas son traídos ante el tribunal del cielo, y el juez justo comienza a mover las piezas en el tablero terrenal para restaurar lo perdido, a menudo con la compensación multiplicada que promete la Escritura. Se experimenta la verdad de que Dios no solo sana y provee, sino que también vindica a sus hijos, convirtiendo cada pérdida pasada en un testimonio de su poder redentor. La consecuencia más profunda y duradera de este viaje es la forja de una identidad inamovible. La persona ya no se define por el saldo de su cuenta bancaria o su título profesional, sino por su posición como hijo amado y heredero de todas las cosas en Cristo. Esta nueva identidad se convierte en el filtro a través del cual se toman todas las decisiones, se evalúan todas las oportunidades y se enfrenta toda circunstancia. El miedo a la pérdida es vencido por la certeza de que la fuente es inagotable, y la ansiedad por el futuro es reemplazada por una confianza audaz en el Padre que conoce cada necesidad antes de que sea expresada. La paz que en la primera semana descendió como una brisa suave, ahora se establece como una atmósfera permanente en el corazón, una fortaleza interior que ninguna tormenta económica puede penetrar. Es la paz de saber que la seguridad no reside en los activos terrenales, que son temporales y vulnerables, sino en la roca eterna de las promesas de Dios. Esta tranquilidad sobrenatural se convierte en un faro para otros, un testimonio viviente de que es posible vivir libre del yugo del estrés financiero, no por ausencia de problemas, sino por la presencia constante del Príncipe de Paz. El ciclo de la escasez generacional se rompe de manera definitiva y en su lugar se establece un nuevo legado de bendición y sabiduría financiera. La victoria ganada no es solo personal, sino que traza un nuevo camino para los descendientes. Se siembran en la línea familiar principios de mayordomía, generosidad y fe que producirán cosechas de abundancia por generaciones. La persona se convierte en un Abraham de su linaje, un pionero de la fe cuya obediencia abre las compuertas del cielo no solo para sí mismo, sino para toda su casa. El favor divino deja de ser un evento esporádico para convertirse en un compañero constante en el viaje de la vida. En el ámbito laboral se abren puertas de promoción que parecían selladas. En los negocios se cierran contratos que desafían la lógica del mercado. En las relaciones se conectan con personas clave que Dios ha posicionado para impulsar su destino. Es como caminar bajo un cielo abierto, donde la gracia de Dios precede cada paso, aplana los caminos tortuosos y convierte los obstáculos en peldaños hacia un mayor nivel de influencia y prosperidad. En esta nueva dimensión, el propósito último de la prosperidad se revela con una claridad cegadora. Se comprende que las riquezas nunca fueron el objetivo final, sino la herramienta divinamente provista para un fin mucho mayor, la expansión del reino de Dios en la tierra. Los recursos confiados se convierten en instrumentos para financiar misiones, rescatar a los oprimidos, edificar la iglesia local y ser una respuesta tangible a las oraciones de los necesitados. La vida financiera encuentra su verdadero significado no en la acumulación, sino en la distribución estratégica para la gloria de Dios. Por lo tanto, al concluir este sagrado ciclo, se levanta una declaración profética que resuena en los cielos y en la tierra. La guerra contra la miseria ha sido ganada. El yugo de la deuda ha sido pulverizado. La mentalidad de pobreza ha sido erradicada. La graduación de este entrenamiento divino no marca el final de la jornada, sino el comienzo de una vida como administrador fiel, un embajador del reino comisionado para manifestar la sobreabundancia del Padre en un mundo necesitado. La victoria no es temporal, es eterna.
sellada por la sangre de Cristo y sostenida por la mano inagotable de Jehová Jireh, hoy y por siempre. Has llegado al final de esta exposición, pero te encuentras en el verdadero punto de partida. Lo que has escuchado no es simplemente una colección de ideas inspiradoras o un método más para intentar solucionar un problema. Es una invitación divina, un llamado que resuena desde el trono de la gracia directamente al anhelo más profundo de tu espíritu, la puerta que conduce a la vida de abundancia que el Padre diseñó para ti no está cerrada con llave. Siempre ha estado abierta, esperando que dejes de golpear en las puertas equivocadas del esfuerzo humano y la ansiedad del mundo para simplemente cruzar el umbral de la rendición y la confianza en Él. Ahora, la elección reside en el santuario de tu voluntad. Puedes continuar por el camino conocido, el sendero de la preocupación constante, la lucha solitaria y la esperanza fluctuante que depende de las circunstancias externas. O puedes elegir hoy un camino diferente, un camino más elevado. No es una elección entre la escasez y la riqueza, sino entre el yugo pesado de la autosuficiencia y el yugo ligero de la dependencia en Cristo. Es la elección entre edificar tu casa financiera sobre la arena movediza de la economía mundial o sobre la roca inamovible de las promesas eternas de Dios. Este viaje de 33 días no es una prueba para ver si Dios es fiel. Él ya ha demostrado su fidelidad en la cruz del Calvario. Es una oportunidad para que tú te demuestres a ti mismo y a los cielos que eres un candidato para la confianza divina. El Padre no está buscando personas a quienes enriquecer, sino mayordomos a quienes pueda confiar los recursos de su reino para cumplir sus propósitos en la tierra. Tu mayor anhelo no debe ser tener más, sino ser hallado fiel, pues es al siervo fiel al que el Señor promete poner sobre mucho. Quizás el miedo te susurra que es demasiado arriesgado, que entregar el control es una locura en un mundo incierto. Pero, ¿acaso el control que has mantenido hasta ahora te ha traído la paz y la seguridad que anhelas? La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, confiando en que aquel que te llama es el mismo que te sostendrá. No estás solo en esta travesía. El Espíritu Santo será tu guía, tu consolador, y el poder que obrará la transformación en tu interior día tras día. Imagina por un momento una vida libre del dominio del dinero. Una vida donde tus decisiones no son dictadas por el miedo a la falta, sino por el propósito divino. Imagina despertar cada mañana, no con el peso de las deudas, sino con la expectativa gozosa de ver cómo Dios proveerá y a través de quién te usará para bendecir. Esta no es una fantasía inalcanzable, es la herencia que te fue comprada con un precio de sangre, la vida abundante que Jesús vino a darte. Es una vida de paz, propósito e impacto eterno. Por lo tanto, no permitas que este momento pase como uno más. Toma una decisión. En la quietud de este instante, arrodíllate no como un siervo temeroso, sino como un hijo amado que regresa a casa. Presenta tu corazón, tus finanzas y tu futuro como una ofrenda viva ante el altar de Dios. Declara el comienzo de tu consagración de 33 días y observa cómo el arquitecto del universo comienza a demoler las prisiones de tu pasado para construir en ti un palacio de su provisión, un testimonio viviente de su poder para todo el que te rodea. El viaje hacia tu verdadera herencia comienza ahora.